Bienvenidos al nuevo seminario de FUNCIVA, El crepúsculo de Europa, la barbarie interior. Nos acompañan Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenidos y comenzamos. Comienzo dando muchísimas gracias a mi querido amigo y colega Pablo de Lora por aceptar participar en este seminario, en esta especie de diálogo filosófico sobre Europa. Bueno, vamos a intentar plantear primero algunas cuestiones que nos permitan situar el debate. Por un lado, habría que, si no definir, por lo menos determinar en qué sentido hablamos de Europa, porque se suele hablar de cosas distintas. Por un lado, se piensa que Europa es un espacio geográfico, de límites no muy bien definidos, por otra parte. También se puede hablar de Europa como de una organización o una entidad de naturaleza política y económica, cuando hablamos de la Unión Europea. Y, por último, y supongo que habrá más posibilidades, hablamos de Europa para referirnos a una cultura. Bueno, yo por mi parte, aunque entremos en alguna otra consideración, voy a hablar de Europa como una cultura. Cuando empecé a reflexionar un poco, y además en parte movido por un proyecto en el que me vi envuelto y con mucho gusto sobre Europa, la cosa fue bastante sencilla, pero solo en principio, porque me vino a la memoria, a la mente, en primer lugar, una afirmación que hace Javier Zubiri en su primer libro, Naturaleza, Historia, Dios, en el que afirma que las más grandes producciones del espíritu humano son la metafísica griega, el derecho romano y el cristianismo. Y añade, él es cristiano, al margen de su condición de religión revelada. Es decir, solo como producto cultural estaría entre esas tres grandes producciones. Y añadía que quizá en nuestro tiempo se podía incluir también la nueva física del siglo XX, prácticamente al mismo nivel. Entonces yo digo, ya tengo tres ingredientes: filosofía, derecho romano y cristianismo. Luego también me resultó bastante sencillo recurrir a Ortega y Gasset cuando afirma que Europa es, ante todo, ciencia y la técnica científica que deriva de ella, y la democracia liberal, que cualquier sociedad que se ponga bajo la disciplina de estos dos principios alcanzará un progreso inmediato. Y esa es la raíz del desarrollo extraordinario de Europa en los últimos siglos. Bueno, ya teníamos 5 entonces, ¿no? Y por último, seguramente por deformación profesional, pues pensé en la universidad como realidad europea, aunque evidentemente tiene también, como tantas otras, sus precedentes clásicos. Bueno, ya tendríamos entonces 6. Esa sería luego la idea de Europa. Por concretar un poco más, Europa sería el resultado, pero esto es lo que quizá convenga matizar, incluso desmentir, de la fusión de dos realidades culturales o espirituales que podríamos representar con dos ciudades. Atenas, la filosofía, la sabiduría clásica en general, no solo la filosofía, también las letras, también el arte. Y Jerusalén, el judaísmo. Pero luego, que seguí leyendo y la verdad aprendiendo un poco, porque esta primera visión era bastante ingenua y supongo que un poco incluso tosca, o incluso manida, porque tampoco era nada excesivamente original, aunque quizá hoy empiece a poder serlo tal vez, ¿no? Me di cuenta, o me hicieron darme cuenta, y voy a citar un nombre, aunque voy a procurar citar pocos porque es un acto de justicia, el profesor francés Rémy Brague, en su libro Europa, la vía romana, hace una consideración que me parece como mínimo muy interesante y muy fértil, y puede también permitir la discusión. Y es que, en contra de lo que normalmente afirmamos muchos europeos, bueno, algunos, que somos como herederos de esa tradición, de esas dos grandes ciudades, podríamos añadir, por supuesto, Roma, lo peculiar no es que nosotros seamos
griegos o grecolatinos, o seamos judíos, cristianos, sino la forma en que asumimos esas tradiciones o esas realidades. ¿Por qué? Porque están vigentes en otras civilizaciones, en otras culturas. Desde luego el Islam ha tenido épocas de un desarrollo muy floreciente, por supuesto de la ciencia, también de la filosofía, ha cultivado la filosofía griega, en eso no nos diferenciaríamos. El cristianismo, bueno, ha estado en Europa, pero está en otros lugares. De hecho, no es una religión de origen europeo, con lo que no podemos presumir, en cierto modo, de ser los creadores de nada de eso. Incluso el derecho romano es anterior también a la cultura europea, a la propia Europa. Por lo tanto, ¿qué somos entonces? Porque eso no nos especificaría del todo como cultura, ¿no? Bueno, pues entonces quizá la cuestión esté en cómo hemos asumido esa herencia, que no es tanto herencia como algo recibido, sino más bien como algo que hay que apoderarse de ello, que hay que conquistar en cierto modo. De manera que cuando hablamos de barbarie, como vamos a hablar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que en principio los bárbaros éramos más bien los europeos, no sé si nosotros, pero de los que culturalmente procedemos, ¿no? La cultura estaba en Roma y además de raíz, sobre todo griega, ¿no? Pero la barbarie era más bien, ¿no?, de los que luego seríamos los europeos, ¿no? Entonces, claro, la situación de Europa sería algo así como una situación en la que tenemos un clasicismo detrás que buscamos y una vez y otra volvemos a él, de ahí que haya renacimientos, ¿no?, que es el volver a esas fuentes, por decirlo así, clásicas, ¿no? Pero a la vez está la amenaza de la barbarie. Y precisamente esa barbarie a lo mejor ha sido, mirándola con ojos incluso positivos, acicate para el desarrollo de la cultura europea, porque es siempre como una amenaza que estaba ahí, ¿no? De manera que la cultura europea no nos pertenece, sino que más bien es algo de lo que nos hemos apropiado. Hay una apropiación de lo ajeno. Pero esto tiene además algunas consecuencias importantes, y es que precisamente esto provoca el dinamismo de la cultura europea, porque es algo que no está cerrado, no está logrado plenamente nunca. Por eso hay que volver a renacer. Recaemos en la barbarie. Ese es el dinamismo de la cultura europea, también el dinamismo que existe entre Atenas y Jerusalén, claro, la posible incompatibilidad entre la actitud socrática de búsqueda de la verdad y la actitud religiosa o piadosa de un patriarca como Abraham, que obedece más o menos ciegamente a Dios. Pues bien, Europa también vive un poco las tensiones entre esas dos actitudes y no puede dejar de defender o de apoderarse de ninguna de las dos, ¿no? Pero claro, para intentar precisar esto un poco más, esto distinguiría a Europa de cualquier otra civilización y desde luego del Islam, porque en el Islam, por circunstancias históricas, que no significa que sea inferior ni superior, es distinto, el Islam considera que no tiene que recurrir a nada exterior porque tiene todo resuelto en el seno de su propia civilización, de su propia religión, de su propia cultura. Europa, si no se equivoca, y a veces se equivoca, o los europeos nos equivocamos, no vivimos en una cultura ya cerrada, determinada, autosuficiente, que no haya que proteger de la barbarie y que no haya que defender, desarrollar e incluso imitar, ¿no? Y esto, digamos que es una situación bastante especial. Entonces, antes de entrar ya en las cuestiones de barbarie, creo que me tengo que callar y ceder con mucho gusto la palabra a Pablo, pero sí quisiera decir que, claro, a Europa, yo diría más bien a los europeos, se nos ha echado en cara el llamado eurocentrismo. Esa es una idea que creo que habría, no ya que matizar, sino incluso que negar. Pocas culturas han estado tan atentas a lo que no es ella como Europa. Es verdad, y eso, si se quiere referir uno a eso, pues eso es cierto. Claro que hay la conquista de otros pueblos, claro que hay imperialismo y claro que hay barbarie en ese sentido también, ¿no? Pero como consecuencia del interés por los demás. China es el imperio del centro y a los chinos les interesa muy poco antes. Ahora me parece que la cosa va cambiando, lo que pase más allá de sus fronteras. Por lo tanto, lo que sí es propio de Europa
es el universalismo. Y sería otro error de los europeos pensar que nuestra cultura es algo que vale para nosotros y que está junto a otras, coexiste con otras y tiene el mismo rango. Eso me parece bien como forma de vida y como tolerancia, ¿no? Pero Europa ha aspirado siempre a ser una cultura, en cierto modo, universal, porque lo son sus dos principales principios, por decirlo así, Atenas y Jerusalén. Bueno, y Roma, porque Roma he mencionado, ya terminó el derecho romano, pero claro, en Roma no es solo el derecho romano. En Roma se da precisamente lo que estoy diciendo, siguiendo a Abraham, propio de la cultura europea, que es tener algo superior en las espaldas. Roma lo tenía también, y era fundamentalmente la cultura griega. Y eso sirvió de acicate para que Roma llegara a ser también una gran potencia cultural. Y luego además cumplió la función de extenderla a través del imperio y demás, ¿no? Pero claro, el sentido del título de este libro, La Vía Romana, es que Europa es algo así como Roma. Y así como Roma tenía a Grecia, nosotros tenemos a Atenas y a Jerusalén. Entonces, la cuestión de la crisis, que entraremos supongo después, tendría que ver con la ruptura de la fidelidad a esas dos tradiciones. Y de ahí yo creo que arrancaría lo demás. Luego ya, claro, está la crisis política, la crisis de la democracia, las relaciones internacionales, la Unión Europea y todo eso. Pero yo venía más bien con la idea de hablar de Europa en este sentido. Pablo. Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación tan gentil de la UNIR a tener este diálogo con Ignacio. Yo creo que él efectivamente ha enmarcado muy bien las cuestiones que se pueden abordar a propósito de la crisis de la barbarie, que es lo que entiendo nos va a ocupar más. Y estoy muy de acuerdo con él en que, claro, la primera consideración que hay que hacer es que Europa es una idea esquiva, tanto en lo geográfico como en lo espiritual o ideológico o cultural, ¿no? Él mismo ha dicho al inicio de la primera intervención o de su intervención que incluso desde el punto de vista geográfico hasta es dudoso cuáles son los límites de ese espacio, ¿no? Estos días, por ejemplo, o este tiempo convulso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues se ha vuelto a poner sobre el tapete de una manera vulgar en los medios que Europa estaba haciendo frente a la amenaza rusa, como si Rusia no fuera en algún sentido relevante también parte de ese espacio geográfico y espiritual, ¿no? Europa es muchas cosas. Europa es Darwin y Galileo y Copérnico, pero también es Hitler y Stalin probablemente, o quizá no. Europa es y ha sido, desde nuestra particular idiosincrasia política y social durante mucho tiempo, la española, Europa ha sido una excusa aspiracional. La aspiración de instituciones de la democracia representativa y del Estado de Derecho en una época en la que España pues vivía bajo una dictadura, ¿no? Ignacio ha dicho que Europa lo que le va a interesar fundamentalmente de la idea o de la noción esquiva de Europa es la cultura, que entiendo son muchas cosas también. Bueno, no hay comunidad humana que no tenga una cultura, casi por definición, si entendemos como tal las adaptaciones al medio que se pueden enseñar, ¿no? que van más allá de lo genético, pues los seres humanos, e incluso algunos dicen también algunos animales no humanos, ¿no? Algunos de los grandes simios, ¿no? Los chimpancés, por ejemplo, pues enseñan adaptaciones al medio a su progenie. Nos interesa en particular la cultura europea, dicho así de manera solemne y grandilocuente, porque
bajo métricas que podríamos consensuar, y probablemente, y esto tiene que ver también con el espíritu europeo, de manera puramente casual, contingente, la cultura europea, digo, tanto en lo que se refiere a lo que podríamos decir artefactos producto de la ciencia o de los descubrimientos, cuanto a artefactos institucionales, que muchos tienen que ver con instituciones jurídico-políticas, tanto en lo público como en lo privado, pues ha sido durante muchos siglos particularmente exitosa. Particularmente exitosa. Por supuesto, como también él ha señalado, porque ese espíritu de conquista, de descubrimiento, ha conducido a célebres europeos, bueno, pues a mundos remotos, a lugares con los que intercambiar o explotar recursos. Es decir, que ese desarrollo se ha hecho indudablemente a costa de otros, en buena medida. Los europeos hemos sido descubridores y explotadores al mismo tiempo, en un viaje de ida y vuelta, como él también ha señalado muy bien, ¿no? Hace poco en el Museo del Prado ha habido una maravillosa exposición de pintura, podríamos decir, mestiza, o de pintura que volvió. La exposición se titulaba Tornaviajes, ¿no? Algunos de esos artefactos que he llamado institucionales propios de la democracia liberal, que también él ha apuntado, bueno, tienen un origen allí y retornan aquí, ¿no? La revolución estadounidense, una de las grandes revoluciones de los derechos, junto con la francesa, se origina después del viaje de los europeos al continente americano. Y por supuesto, como él también ha apuntado muy bien, hay culturas o civilizaciones que en algún momento de la historia han sido hegemónicas y también han alcanzado desarrollos que a veces ni siquiera conocemos bien, ¿no? Él se ha referido al Islam, pero lo mismo podríamos decir de China, ¿no? Entonces, lo que creo que nos va a interesar seguramente en lo que sigue tiene que ver más bien con la crisis y con lo que él denomina la barbarie. Y yo me voy a animar a decir que esa barbarie, esos bárbaros, quizás sean más bien bárbaros del interior, más que del exterior, o no solo del exterior, por esa traición que él apunta a los valores, a la tradición del derecho romano, a la tradición cristiana, a la tradición de la filosofía griega, a esos aspectos culturales. Y me voy a animar también, y le cedo la palabra a continuación, a sugerir la hipótesis que está también vinculada a algo que él ha dicho, y es a si esa crisis no tiene que ver con que muchas de esas dimensiones de la cultura europea son en algún sentido suicidas, ¿no? Hay un filósofo del derecho que Ignacio Sánchez Cámara conoce muy bien, murió hace un año, justo hace poco más de un año. Ernesto Garzón Valdés hablaba de algunas instituciones, la democracia, señaladamente el mercado, que tienen un cierto potencial suicida. Y yo no sé si ese universalismo europeo tiene también ese potencial, y si la actual crisis, luego veremos qué nos importa de esa crisis, que no necesariamente será coincidente, es germinal, o sea, que está en el germen mismo de esos valores universales europeos. A mí, Europa y lo que ha podido legar al desarrollo humano me parece que es esencialmente contingente. O sea, no, el espíritu europeo señala precisamente eso. No había nada necesario en que fuéramos los europeos, es decir, unos seres humanos que han nacido casualmente en estos lugares, ¿no? Si nos tomamos en serio o reverenciamos o debemos reverenciar eso que llamamos los valores de la cultura europea,
son por su carácter universal, ¿no? No por el hecho contingente de que sean nuestros, entendido por nuestro, lo puramente biográfico o geográfico. No sé, la tradición cristiana ha bebido de las fuentes durante mucho tiempo y supongo que sigue bebiendo pues de un señor que nació en el norte de África, ¿no? El agustinismo político, si es que tiene como filosofía política algún sentido, digamos, que merezca ser... merezca un compromiso político moral con él, será por el contenido de esas ideas, no por el hecho de que este señor sea, bueno, en lo que hoy es Argelia o lo que sea, ¿no? El norte de África. Y bueno, y con eso pues quizá podríamos pasar a ir detallando un poco más los síntomas de la barbarie o de las crisis actuales, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, ¿no? De momento las diferencias parecen escasas, pero bueno, supongo que irán apareciendo ahora cuando empecemos a detallar un poco. Bueno, que los límites geográficos, por precisar un poco lo que dije antes, sean, digamos, porosos o no fijos, lo explicaría el hecho de que se trate de una cultura que por lo tanto se puede extender a unas zonas y replegarse de otras y por lo tanto ser variable, ¿no? Europa existirá donde esté esa actitud, digamos, romana, y esa actitud hacia esas dos grandes presencias, ¿no? Que son la cultura griega y la religión judía y el cristianismo derivado de ella. Y insisto un poco en la diferencia con el Islam, porque, claro, hay muchos puntos en común. Se habla de las regiones del libro, pero claro, la diferencia está en que en un determinado momento que pudo no producirse, el mundo musulmán rompió en cierto modo con el Antiguo Testamento, en el sentido de que ya basta el Corán. Es lo necesario para salvarse, para organizar la sociedad, el derecho y todo. Y que eso nunca sucedió en Europa. Y esa tensión entre poder civil, poder espiritual, esa tensión entre nuestra tradición particular como nación y la común, el peligro de la barbarie, todo eso es propio de Europa. Y yo creo que eso es peligroso para la subsistencia porque tienes el germen, el peligro, la barbarie dentro, de que hablemos de barbarie interior, pero también produce un dinamismo extraordinario, ¿no? Hay una cuestión que es una herejía que fue declarada herética por la Iglesia, una posición de Marción, un teólogo que sostenía que lo mismo que hizo el Islam, ¿no? Que al cristianismo le bastaba con el Nuevo Testamento y que el Antiguo, que decía muchas cosas extrañas y que, en fin, que procedíamos de ahí, pero muy remotamente, ¿no? Eso hubiera sido en contra de la idea que estoy defendiendo del espíritu europeo, ¿no? Que es saberse dependientes de algo grande anterior a nosotros y que está detrás. Ahora, vamos ya un poco con la barbarie interior. Si las cosas se parecen algo a lo que estoy diciendo, la convivencia con la barbarie ha sido desde el origen mismo de Europa, porque somos, en cierto modo, los bárbaros que nos hemos encontrado con la civilización y hemos adoptado esa actitud, como hizo Roma con Grecia, ¿no? Que esto tenga algo de tópico y de ensalzar Grecia hasta divinizarla como si fuera la perfección, a lo mejor hay algo excesivo, pero es que la cultura griega es una cosa inmensa, extraordinaria, en fin, que también tiene sus raíces, sus orígenes, sus fuentes, por supuesto, no va a ser de otra manera. Pero eso es Roma propiamente, el fruto de la admiración ante una cultura que perciben como superior. Y ya eso, que una cultura perciba a otra como superior, ya tiene mérito también, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a Europa en los mejores momentos, al menos de su historia. Ahora, barbarie interior, ¿por qué? Pues simplemente porque los bárbaros, eso lo ha dicho un filósofo también de origen escocés, norteamericano, MacIntyre, dice que los bárbaros ya no están como en otro tiempo acechando las fronteras del imperio, sino en el interior, viviendo con nosotros y dice incluso en algunos casos gobernando, ¿no? O sea que esa es la cuestión. Entonces, las amenazas exteriores podemos hacer con ellas algunas cosas, defendernos, intentar, pero la que realmente nos importa más y la que tenemos la responsabilidad de cierto modo combatir es la interna. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué barbarie tenemos dentro? Aquí supongo que habrá preferencias, cada uno señalará cosas que están mal, ¿no? Y otras que le parecen bien, y los bárbaros son estos, otros dirán que son los otros, pero claro, si el análisis fuera medianamente razonable, digo, el que he presentado, la barbarie tendría dos raíces entonces fundamentales, que es la negación de la cultura clásica y la abolición del cristianismo, o al menos de su influencia social.
Obviamente no estoy abogando en favor de una Europa confesional. Estoy abogando en favor de una Europa fiel al valor del monoteísmo de origen judío y a la moral que deriva de ahí, todas las diferencias que pueda haber. Y ahí para mí ahí son las dos fuentes de la barbarie. Y claro, que las dos se encuentran en peligro, yo creo que no es ser catastrofista. Hablamos de crepúsculo en el título. Ortega siempre decía que hay un crepúsculo matutino y un crepúsculo vespertino, que a lo mejor el de Europa era un crepúsculo matutino, un nuevo renacer, no lo sé. Hombre, Europa es suficientemente vieja como para que haya muchos nacimientos, renacimientos no sé, pero muchos nacimientos quizá no tenga. Pero en cualquier caso, no pienso que Europa esté agonizando ni esté a punto de morir, en absoluto. Y ya digo que ha convivido con la barbarie siempre, y no solo de fuera, sino también la interior, ¿no? Entonces, pongamos algún ejemplo. Claro, el origen fundamental es este, ¿no? Dejar de admirar algo que teníamos en el pasado a nuestras espaldas, ¿no? Eso ya en cierto modo no vale. Claro, defender a estas alturas, y yo no tuve una formación en lenguas clásicas buena, y la sigo sin tener propiamente, claro, el estado de las humanidades en general y de los estudios clásicos y de las lenguas clásicas en particular es revelador por sí solo de que a nadie le importa hoy Grecia. Ni lo que pasara allí, sí, vagamente, claro, sí, Homero, tal, la tragedia, no sé qué, la arquitectura, vemos las ruinas, vamos a Atenas, claro, pero realmente que eso influya en nuestras vidas, que podamos en alguna medida sentirnos parte de eso, vivir como si fuéramos griegos en alguna medida, pues eso parece que son cosas. Latín, ¿para qué sirve? Es la pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve el latín? Bueno. Y por lo que se refiere al cristianismo, pues vive una crisis en parte motivada por cuestiones internas también a la propia Iglesia Católica y en parte provocadas por el auge de una oposición que no solamente pretende la libertad religiosa, que está perfecto, y la tolerancia, que está perfecto, sino un poco la abolición del cristianismo de la vida pública y de recluirla en algo pues como privado, cada cual, una creencia extraña que algunos tienen, pero que deja de tener vigencia. Entonces esas dos cosas son muy teóricas quizá, pero yo creo que de ellas proceden las demás. Y voy a poner algún ejemplo, por si esto pues, en fin, nos va animando un poco. Por ejemplo, en el pensamiento contemporáneo, y cuando yo hablo de barbarie y pongo ejemplos, no me refiero a que el autor de esa teoría sea un bárbaro. Se trata que puede haber una barbarie que derive de ahí, que haya dado lugar él a ella. Ya yo responsabilidades. A mí un gran filósofo, yo puedo decir que Rousseau, por ejemplo, es responsable de algunas consecuencias desafortunadas, desagradables o nocivas, pero yo no pensaré que Rousseau haya sido un bárbaro ante un salvaje. Evidentemente no es así, ¿no? Entonces, con esa salvedad, claro, hay posiciones que hablan del fin de la verdad, de la imposibilidad del universalismo, la imposibilidad de creer en realidades, sean estéticas, morales o religiosas, que puedan tener un valor universal, ¿no? La muerte de la filosofía, por ejemplo, ¿no? El relativismo. Claro, el relativismo, la deconstrucción, todo eso, si se toma en serio como hay que hacer, lleva, en cierto modo, a la destrucción de todo lo que estaba diciendo antes, ¿no? Y es coherente si se asumen esos principios, ¿no? ¿Qué valor va a tener la cultura grecorromana más allá de que admiremos algunas cosas y además lo admiremos por motivos subjetivos, pero que no haya una posibilidad de justificar esas valoraciones, no esas preferencias? Pues claro, eso conduce en cierto modo a la barbarie. Podríamos hablar de la universidad, desde luego, yo creo que sería bueno, pero esta barbarie se ha introducido en el lugar menos adecuado para ella, que es precisamente la universidad. La universidad está invadida. No todos, evidentemente. Yo creo que aquí tenemos desde una excepción, pero hay otras, ¿no? Pero está muy invadida, ¿no? Y es natural que haya sido así con esos presupuestos. ¿Qué canon va a haber? ¿Por qué estudiar a Homero o a Virgilio si hemos considerado que son preferencias subjetivas, arbitrarias o caprichosas, ¿no? Entonces leamos algo más divertido, y así con la música y así con todo, ¿no? Entonces una vía hacia la barbarie en el aspecto, digamos, desde la filosofía como primer terreno que mencioné, pues puede ser ese, ¿no? Pero podemos pasar, por ejemplo, al segundo, ¿no? Al derecho romano. No se trata de que el derecho romano haya dejado de tener su peso en esta historia, pues claro que sí, pero
la concepción hoy creo dominante sobre el derecho se aleja bastante, no solo del romano, sino también de la tradición medieval, cristiana, judía y musulmana, ¿no? La idea de que en el fondo el derecho tenga algo que ver con la justicia suena un poco a ingenuidad, ¿no? No, el derecho es hecho positivo, lo que se impone, lo que decide el Parlamento, y eso además es cambiante, hoy es así, mañana es de otra manera, pero eso de la justicia, se le podía preguntar como Pilato, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿No? Pues entonces hay concepciones sobre el uso alternativo del derecho, el positivismo más radical, que como método para estudiar el derecho puede estar bien en algunos casos, pero que no da cuenta de lo que es el derecho y su finalidad fundamental, ¿no? Otro síntoma de barbarie, pues lo que algún autor ha llamado la cristofobia o un cierto ateísmo militante. Naturalmente, que todo lo que estoy diciendo del cristianismo es compatible con que haya ateos. Sé que lo ha habido siempre, bueno, más que otros, y eso no es malo. El problema es cuando el ateísmo se convierte en militante y entonces lo que tendría que ser la confesionalidad del Estado se convierte casi en una pretensión de ateísmo de Estado. El Estado es ateo y luego ya cada cual puede creer en lo que quiera, en su comunidad, en su familia o en su grupo, ¿no? Pues se llama cristofobia, en cierto modo, el aborrecimiento de todo lo que representa el cristianismo, no solamente su valor de verdad sobrenatural, sino su moral, lo que ha hecho en la historia, el papel que ha tenido en Europa y en el mundo, ¿no? Lo que ha mencionado también Pablo. Pasamos al cuarto, democracia liberal. Democracia liberal, claro, ¿la democracia está en crisis? Pues no lo sé. Puede que sí, tal vez no. Desde luego no en el sentido de que haya dejado de ser lo más relevante, la referencia. Todo pueblo, todo país aspira a que su régimen es democrático. Luego lo será o no lo será, ¿no? Pero nadie, o casi nadie, desdeña directamente la democracia. Primero, ¿qué democracia? Estamos perdiendo la idea clásica, moderna, ilustrada de la democracia liberal. La democracia ya es el poder de la mayoría o el poder del pueblo, pero ¿qué es eso de división de poderes? ¿Qué es eso de Estado de Derecho? ¿Qué es eso de limitar el poder del gobierno, incluso del Parlamento, ¿no? Se empieza a no entender. Y esa es la garantía de la libertad. Eso también no deja de ser una forma de barbarie política. Claro, quedaría la ciencia. Claro, aquí ya hay barbarie en la ciencia. Hombre, vamos a ver, yo diría que directamente no, pero sí hay una cierta barbarie en el sentido de que lo que verdaderamente nos interesa, digo en general, ¿no?, es los resultados de la ciencia, es decir, en definitiva la técnica, ¿no?, y el impacto que eso tiene en nuestras vidas, que nos cura, que nos permite viajar, que nos permite tener facilidades, ¿no? Pero ¿importa realmente al hombre medio o a la mayoría la ciencia pura? La ciencia como conocimiento, la ciencia en sí misma, pues es dudoso. ¿Cuántas personas, yo desde luego no, conocen los fundamentos y el contenido de la física actual plenamente? Las consecuencias, no digo que se sepan todo, sino simplemente qué nos dice hoy la física. Entonces hay también una cierta barbarie. Se salva la técnica, pero claro, es que la técnica, por su propia naturaleza, es algo instrumental, ¿no? Sirve para facilitarnos los fines que queramos plantearlos, pero no para suministrarlos. En cambio, la cultura clásica, el cristianismo, el derecho romano, nos suministraban pautas, fines, ideas, ideales, si se quiere, ¿no? Y yo creo que todo eso se encuentra en cuestión, me parece. Y hay más ejemplos que podríamos poner. He seleccionado estos para seleccionar algunos y poder debatirnos. Y dejo, de momento, la universidad para el profesor Pablo de Lora. Bueno, a ver, son muchas instancias de la barbarie. Con algunas estoy más de acuerdo, con otras no. Y bueno, con la mayoría, pues nuestras discrepancias podrían ser más de acento o de matiz, ¿no? Claro, hay un lamento en lo que dice Ignacio que tiene que ver con la falta de admiración y reverencia por aquello que él considera, y hace muy bien en considerar, la tradición clásica o la cultura grecorromana. Claro, la pregunta sería, bueno, ¿qué hacer ante eso, ¿no? O sea, esa especie de secularización que alcanza a esos déficits admirativos, ¿cómo se remedia? O sea, ¿cómo diagnosticaríamos lo opuesto? Una situación en la cual
que es que la gente vuelve a querer estudiar más latín, o que incluso quiere recuperar el griego o la lectura de esos clásicos. Bueno, yo no lo sé, o sea, sí sé que hay un canon extraordinario para despertar la curiosidad intelectual en nuestros jóvenes, que indudablemente tiene algunas estaciones de paso en esa cultura, ¿no? Pero también sé, con respecto al cristianismo y a esa secularización, bueno, que es un fenómeno que viene decantándose desde hace pues decenios, ¿no? Obviamente. También sé que parte de la aspiración de eso que he llamado artefactos institucionales, o sea, del Estado de Derecho, es la pretensión de neutralidad por parte del poder público. Entonces, para mí la barbarie hoy no es tanto el ateísmo militante, que luego, si acaso, habría que precisar un poco más en qué se traduce, sino más bien la sustitución religiosa. Es que a lo que yo creo que estamos asistiendo es a una claudicación del ideal de neutralidad, si queremos aterrizarlo así, del laicismo, y a la sustitución del cristianismo por otras religiones de sustitución, que operan como religiones estatales. Y claro, para los que somos agnósticos o no, en fin, o no creyentes, esa es una maniobra bárbara, pero quizá no por las mismas razones, porque a lo que aspiramos en un contexto en el cual, bueno, pues como decía antes, la secularización no tiene vuelta atrás, por razones de muy diverso tipo, no, esas, digamos, pretensiones de verdades oficiales o de religiones oficiales solo se pueden imponer a costa de erosionar gravemente otros ideales importantes, muy importantes, ¿no? Entonces, para mí ese es un síntoma de barbarie, y podría poner ejemplos, ¿no?, evidentes de religiones de sustitución que tienen que ver con las nuevas concepciones del feminismo, que tienen que ver con el ecologismo político en sus variantes más apocalípticas, ¿no?, y que precisamente por esa característica de lo apocalíptico le acercaría mucho al componente religioso, ¿no? Digamos que ahí, incluso por traer agua de tu molino, Europa o las instituciones de la democracia liberal que casualmente se desarrollan en el continente europeo están olvidando la divisa de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y para mí eso es preocupante porque, claro, parte de nuestro desarrollo institucional y de nuestro modus vivendi tiene que ver con la separación entre lo público y lo privado y, bueno, sí, una cierta delegación a lo privado de, bueno, pues de las dimensiones espirituales o religiosas que, para quienes no tenemos fe, pues son respetables, cómo no, son parte absolutamente inexorable de la condición humana, pero son puramente subjetivas y, bueno, y digamos, no pueden servir de fundamento de las instituciones públicas ni del derecho. Entonces, me parece que esa afrenta a la neutralidad es una forma de barbarie. Y luego, claro, lo contrario también históricamente sabemos en qué se ha traducido, y por lo contrario entiendo, bueno, pero sí es que hay un absoluto, espera, que no solo te voy a persuadir a propósito de ese absoluto, sino que te lo voy a imponer oficialmente. Bueno, en el nombre de algunos absolutos se han cometido barbaries terribles y no merece la pena detallarlas, ¿no? En parte
esa especie como de transacción, ¿no?, que es muy propia de, bueno, pues de la manera o del expediente europeo para acabar con las guerras de religión, suponía eso, ¿no? Es decir, que ya no va a haber una religión oficial, ninguna, y vamos hasta cierto punto a tratar de respetar las creencias particulares para poder convivir los distintos, ¿no?, que a pesar de todo nos empecinamos en convivir. La barbarie del exterior que se infiltra, como ha señalado antes Ignacio, tiene que ver con la mochila que traen los bárbaros de ese exterior, que podría, y que nos debería alertar por ello, que podría imponer el Antiguo Testamento, ¿no? A eso se ha referido antes con Ignacio, y yo creo que tiene razón, con la capacidad que ha tenido el cristianismo de adaptación y de también, si es que se permite esta suerte de oxímoron, de autosecularización, ¿no?, o de apertura, ¿no?, un aperturismo del que no gozarían quienes vienen con esa mochila. Eso es así, y desde luego a mí es el primero que me preocupa, y si fuera mujer probablemente me preocuparía todavía más. Pero claro, es que volvemos al universalismo que supuestamente sería íncito a nuestra condición. Es que la propia idea de frontera es un problema. Es que hablar de derechos humanos como una subcategoría de los derechos subjetivos de ese ideal romano, pero que tiene la característica de su universalidad, es perfectamente incompatible con la existencia de fronteras. Porque si hay un derecho humano claro y europeo, si es que eso no es efectivamente un oxímoron, por cierto, algo muy curioso, ¿no?, esto de las declaraciones regionales de los derechos humanos que tienen el epíteto geográfico, ¿no? Hay una Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿cómo interamericana? Hay una Convención Europea, pero ¿cómo europea? Si es que podemos decir que el espíritu europeo fundamenta ese descubrimiento para algunos o invención para otros de los derechos humanos, en uno de ellos está claramente detrás, y es el de la libertad de movimientos. El mundo del Estado-nación, que es también en alguna medida un invento europeo, ¿no?, es incompatible con ese ideal. ¿Cómo lo gestionemos políticamente? Yo no tengo la fórmula, obviamente, pero no podemos escamotear que ahí estamos en presencia de otra de esas tensiones que tú has apuntado, que al menos deberían apuntar hacia un mundo, hacia un ideal en el que esas fronteras no existen. Claro. Entonces, si abrimos las fronteras y resulta que vienen los de la mochila del absoluto del otro lado y nos va a ir mucho peor, bueno, nos tenemos que preguntar si ya no están aquí, y como tú muy bien has dicho, si no han estado aquí siempre, ¿no? Bueno, esa es, digamos, una de las fuentes de la barbarie que no podemos dejar de tomar en consideración, pero al hacerlo no podemos tampoco dejar de tomar en consideración que es parte de eso que he llamado antes institución suicida o ideal suicida. Es que la consecuencia lógica y necesaria de proclamar tanto que todos somos criaturas de Dios como que todos tenemos derechos humanos básicos solo por el hecho de pertenecer a la especie humana, lleva íncito, lleva aparejado el abrir esas fronteras en algún momento, ¿no? Bueno, yo tengo la idea, no sé si acertada, pero
la mía de que cuando hablamos de la pérdida de vigencia social del cristianismo y de lo que eso pueda entrañar y de la defensa de la cultura cristiana, yo sé que esto puede ser quizá más polémico, y bueno es que sea así, ¿no? Yo no me refiero solamente a que la cultura deje de ser cristiana, con lo grave que eso pueda ser desde mi punto de vista, ¿no? Sino que no haya propiamente cristianos. Hombre, Nietzsche dijo un poco la boutade, pero la boutade, como todas las suyas, que no tenía por debajo algo muy serio, ¿no? Que el último cristiano había sido Cristo, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir, a mí no me basta, claro, es evidentemente alguien que ignore todo del cristianismo ya no se entera de lo que pasa en el Museo del Prado, ni lo que pasa porque en las iglesias, porque tal, ve representaciones y no sabe San Juan, no distingue ya nada, y eso es una pérdida cultural. Pero yo creo que es una pérdida también, la pérdida religiosa. Pero bueno, eso es que eso, claro, ¿cómo se combate? Pues difundiendo el cristianismo, aquellos que estén inclinados a eso, que deben ser todos, en cierto modo, pues de forma inteligente y lo más sabia posible, ¿no? Bueno, eso así por un lado. Ahora, preguntabas también un poco al principio cómo hacer eso, ¿no? Cómo se puede conseguir que se recupere cierto interés por los estudios clásicos. Bueno, en el estado actual de cosas es muy difícil, porque ni en el ambiente general, ni en el ambiente de los dirigentes políticos, menos todavía, ni en las universidades se fomenta eso. Es milagroso que alguien se dedique a traducir hoy a Homero, porque, bueno, ya está traducido, por otra parte, pero tampoco es que haya que traducirlo, pero es que es muy difícil. Y yo creo que es el gran problema educativo, que es mostrar lo que realmente es valioso, que no está todo en Grecia, ni solo en Grecia, claro, pero mostrar el valor que eso tiene. Y eso solo se puede lograr restableciendo una cierta idea del canon. A mí en el asunto de la música, realmente ahí sí que me vuelvo un poco fundamentalista y casi puedo hasta perder un poco la serenidad, ¿no? Porque me parece gravísimo la difusión de música bárbara. Eso es una barbarie que además produce un daño espiritual y cultural enorme, a mi juicio, ¿no? Claro, ¿cómo se combate eso? Pues no le vas a meter a la fuerza a los chicos a que en los conciertos de Bach o de Beethoven o que lo escuchen en los coches y tal. Pero al menos no olvidando que hay eso. Bueno, sí, intentar que... Y alguno entra, alguno entra. Tampoco hay que perder del todo la esperanza. Pero una observación que sí te quería hacer, y la digo, no hace falta que diga que no haya respeto, sino más que eso, ¿no? Pero es que la mayor parte de las argumentaciones que estás utilizando y que comparto son básicamente procedentes de esta tradición que se está perdiendo. Es decir, que va a llegar un momento en que defender eso va a ser una rareza casi. Y todavía no lo es porque hay un cierto tópico en la opinión pública vigente y dominante que todavía, claro, igualdad suena bien, claro, feminismo y por lo tanto no se puede hacer esto, no se puede hacer otro, no puedo imponer mi propia religión. Pero claro, el que eso esté mal, ¿por qué? Eso está mal porque ha habido una tradición que sea exclusiva nuestra, ya digo que es compartida, y cuanto más sea compartida, mejor, que ha establecido principios morales, que ha establecido que hay cosas que no se pueden hacer. O sea, tú has dado por hecho que Hitler está mal, pues claro que sí, y no hay relativismo que quite eso del medio, eso es así, y eso procede de principios judeocristianos, o judíos y cristianos por un lado, y también en griegos clásicos y romanos por otro. Y eso es Europa, el estar mirando a eso con admiración e intentar realizarlo. Claro, si omitimos eso y ya no vale, entonces ¿qué es lo que va a quedar? Pues seguramente una barbarie peor que la que sea puramente intelectual, es una barbarie física, moral y política, y ese es el peligro, ¿no? Y claro, has mencionado una cosa y la has tratado, que me parece importantísima, que es la sustitución del cristianismo por otras, o religiones o pseudo-religiones o planteamientos que lo van a sustituir. Esa es una idea muy importante y además procede también de la distinción cristiana, pues bueno, de la distinción entre el poder espiritual y el poder temporal. Claro, eso es lo que ha preservado, con épocas durísimas y con errores gravísimos, pero la libertad en Europa.
y es que no hay ningún poder, ni el del Papa, ni el del rey, ni el del Parlamento, que pueda ser absoluto, porque no es el único, para empezar. Entonces, claro, esa idea de libertad, de contrapeso de poderes, que es una idea liberal, pero sus raíces también cristiana, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un término que yo creo que prácticamente lo has utilizado, si no es igual, pero la idea desde luego sí, que es la idea de religiones políticas. Es decir, esta idea surge, hasta donde yo sé, los años de la Revolución Francesa, cuando algunos se percatan, y algunos revolucionarios, para empezar con Dossé, por ejemplo, ¿no? Que no era católico, que era revolucionario, y sin embargo se percata de que hay una tendencia en la revolución, la más radical, Robespierre, que pretende convertirse en el poder, sustituir a la Iglesia. Ese es el propio Comte dice algo de eso, siendo conservador más que... O sea, que la idea es, bueno, la Iglesia ya no vale, hay que quitarle ya el poder o la autoridad, que siga existiendo, vamos, y si algunas veces hasta se intenta que no sobrevivan algunos, ¿no? Pero al margen de esas persecuciones, pero se intenta que no existan o que no influyan, por lo menos, ¿no? Porque ahora la nueva religión es la que se quiere imponer. Por eso decía Condorcet de una forma muy... A mí me hace gracia, aunque no es muy favorable para los curas, claro. Dice que Robespierre es un cura. Lo que quiere hacer es quitar a los curas de antes y ponerse él y todos los revolucionarios, ¿no? Y claro, uno aprecia ahora en algunas formas de ejercer el poder político esa tendencia, y que se ve claramente en la necesidad de decirle a la gente lo que tiene que pensar, o puede decir o no decir, pero ya no solamente sobre cuestiones valorativas, que no me parecen subjetivas, pero que bueno, uno puede decir, cada uno que le guste del arte que quiera, tal, como no, pero incluso en cuestiones hasta científicas y de hecho, ¿no? Memoria histórica, me tiene que decir a mí cómo tengo que interpretar acontecimientos de la historia de España. ¿Por qué? O tengo que pensar de las cruzadas esto, o de Franco lo otro. Bueno, dejemos que los historiadores, que en cuestiones de opinión, juicio, valoración, pues haya libertad. Y sin embargo se está intentando que no. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de formar un poco, o deformar, si se quiere, o conformar las conciencias, lo que se tiene que pensar, ¿no? Y yo creo que eso explica aspectos que has mencionado tú y algunos. No quiero decir esto así muy públicamente porque a lo mejor ni te apetece y ni quiero que hables, pero sí lo digo, que has sido víctima de ciertas barbaries interiores por escritos recientes y demás, y eso te honra por otra parte, ¿no? Pero es que el problema es ese, ¿no? Y todo lo que impregna un poco el movimiento woke, ¿no? Y entonces, eso no se puede pensar. Yo he llegado a notar, no, me lo han llegado a decir, pero no en clase, porque yo en clase soy bastante, creo, bastante, en fin, no intento imponer, aquí tampoco, pero digo, a lo mejor con más claridad algunas cosas, pero es que entonces, cuando he dicho algo, a lo mejor públicamente en un pequeño círculo o algo, pero es que entonces estás en contra del matrimonio homosexual o de entre personas del mismo sexo. Y a veces dices, ¿por qué no? Si llevamos siglos sin que eso fuera correcto ni existiera, siglos. O sea, Roma, la cristiandad, el mundo medieval, el Islam, no sé qué, el socialismo reciente, Felipe González, nadie aprobó eso. Y ahora resulta que solo poner en duda un poco, defendiendo cierta forma tradicional de la familia, como unión de hombre y mujer y tal, para tener hijos, eso ya... Pero bueno, si es toda la historia, hemos estado equivocados durante décadas. Entonces, eso yo creo que es muy, muy grave de la situación, y eso es barbarie. La idea de imponer ideas, y hombre, si se me permite, esto es un poco arrogante y pido disculpas, ideas que además están equivocadas. Porque mal está imponer lo que es verdadero, pero ya imponer lo que encima son a veces disparates, pues... Y las fronteras, no es que sea yo muy cosmopolita en el sentido, pero sí tienes razón en que al menos... tiene que haber una cierta, no digo eliminar los grupos nacionales ni culturales, pero digamos difuminar un poquito las fronteras. Sí, pero claro, eso también hay que hacerlo de una forma también en alguna medida ordenada. Y aunque me estoy pasando un poco al decir de todo cariño y además elogiándolo por otra parte, cómo nuestras ideas, incluso las de los que no son católicos o cristianos, tienen en buena medida esa raíz, está bien que así sea, es que eso plantearé también en el debate de que se ha roto un cierto equilibrio que no tenía por qué haberse roto, que es entre el cristianismo y la modernidad y la ilustración, porque es heredera la ilustración de estos principios cristianos. Claro, lo que pasa es que ha habido, por algún motivo que todavía no tengo muy claro, no sé si algún día lo tendré, una cierta desviación de cierto tipo de ilustración que ha roto con ese pasado, ¿no?
Entonces no es la modernidad la que está enloquecida. Bueno, Chesterton decía que las virtudes modernas eran virtudes cristianas que se habían vuelto locas, pero eran virtudes cristianas. O sea que en todo ese movimiento un poco estrafalario, woke y demás, hay un principio que es muy asumible. La idea previa, la virtud previa, el valor. Lo que pasa es que luego eso ya se enloquece de una manera que, bueno, da lugar a algunos disparates, ¿no? Pero entonces, ese diálogo que tendría que ser muy fácil entre el cristianismo y la Ilustración, pues se rompe en ocasiones porque se ha vivido ya la Ilustración como algo parte como algo anticristiano, rompiendo con la raíz, ¿no? Y bueno, me temo que esto que estamos haciendo tú y yo aquí, a lo mejor algún día es muy difícil. Hombre, que tú y yo seguramente, no es que nos vayamos a tirarnos flores ahora, estupendo, no, pero que ese diálogo tiene ningún mérito, porque es que es natural. Lo que hizo Benedicto XVI con Habermas y el diálogo con la modernidad. Y claro, también es verdad que hay un cristianismo antimoderno. Pues claro que sí, el Concilio Vaticano II puso puntos en su sitio, claro que sí. Pero estas ideas de libertad, de fraternidad, de solidaridad, de igualdad, de amor al prójimo de toda la vida, la fraternidad como hijos de Dios, es decir, es que es lo mismo. Eso sí, uno puede ya prescindir de Dios porque no crea en Él y mantener otros principios racionales, como se quiera llamar, esas mismas ideas o virtudes, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos salvaría de la barbarie, no un triunfo unilateral de cristianos contra el demonio, sino una alianza, en cierto modo, de las personas ilustradas y que aprecian ciertos valores culturales y que incluso no son propios. No es que yo defienda lo mío, ¿no? Defiendo lo ajeno, en cierto modo. Yo no soy Homero, ni soy Virgilio, ni soy profeta, ni soy primeros cristianos. Bien, un poco, no sé... hay una falsa secularización que ha roto un poco la armonía que tenía que haber en Europa, armonía con tensiones, porque evidentemente eso ya es bueno que las haya, ¿no? Pero un cierto entendimiento, es que hay un momento en que no vamos a entendernos, en cierto modo, son lenguajes completamente extraños. No, yo insistiría también, si todavía estamos a tiempo de añadir alguna consideración. Yo insistiría también por razones de naturaleza o de orden estrictamente liberal, que hay una querella que tenéis los cristianos en esta deriva que estamos, por lo que veo, muy de acuerdo en que se está produciendo, de falta de respeto, que es la de la intervención e interferencia del poder público sobre la tradición misma. Por razones de tradiciones ajenas o de cosmovisiones o si se quiere, de ideologías ajenas, ¿no? Y yo, aun no siendo cristiano, partiría peras absolutamente con esa querella. Yo creo que, tú me decías, tú mismo estás haciendo una argumentación que en el fondo tiene que ver con esa tradición compartida, judeocristiana, romana, griega, etcétera. Claro que sí. Uno no es un noumeno que aterriza aquí desde no se sabe dónde, ¿no? Claro que yo estoy inmerso en esa tradición y creo que las tradiciones, esas entregas, en su sentido puramente etimológico, tienen un valor, aunque solo sea funcional, ¿no? Hay un autor que es Billing, ¿no?, que hablando del nacionalismo, dice, bueno, hay una forma banal de nacionalismo, pero que es muy útil, que es la de usar los elementos de la tradición, las casualidades, como instrumentos para la cooperación social, nos ayudan. Y esto a veces se ha puesto de manifiesto recurriendo a la famosa escena aquella de la película Bananas, cuando un dictadorzuelo, que es obviamente Fidel Castro, gana la revolución y sube al balcón y se dirige a la masa de aquella isla tropical, que es obviamente Cuba, diciendo, acabo de decretar las 2 primeras normas del nuevo régimen. La primera es que a partir de mañana hablaremos sueco. Y entonces, la segunda era que llevaremos la ropa interior, o sea, los calzoncillos por fuera. ¿Qué nos mueve a la risa? Bueno, pues pensar, de nuevo, que de manera inaugural vamos a decidir en la sociedad española, en España, si mantenemos el domingo como el día de descanso o decidimos votar otro. O sea, solo de pensar en la posibilidad de un referéndum semejante se nos abren las carnes a los católicos y a los no católicos, ¿no? Entonces, pues respetemos el domingo.
aunque el significado sea el que es y la tradición es la que es. Las vacaciones de Navidad. No, mire, es que ahora hay otras muchas religiones. Bueno, pero nos ayudan para la coordinación. Y ya sé que no solo eso, ¿no? Sino que, bueno, pues permiten, entre otras cosas, que siga habiendo cristianos, lo cual para muchas personas es muy importante y muy respetable. ¿Cuál es el movimiento que a mí me parece que justifica la querella, la desazón y la alerta por la barbarie? Pues movimientos del tipo, pero es que en las cabalgatas de Reyes Magos no hay paridad, entonces tiene que haber una reina maga. No, a ver, no, pero no porque el que dice no quiera imponer una religión, no, lo que quiere es que se le respete la propia, la suya, la manera decente y plausible de respetar esa tradición, ¿no? Entonces, a mí es ese fenómeno de absoluta falta, porque eso es una manera de religiosidad oficial. Mire, los valores atendibles de la igualdad de sexos dominan la esfera pública. Pero si unos señores quieren mantener una cofradía solo de varones, o una tradición donde por razones históricas o de la verdad revelada o de lo que sea no hay mujeres, usted no es quien, poder público, para torcer eso, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Y yo muy rápidamente querría señalar, quizá como última cuestión, que tiene que ver con lo europeo, que es la corrupción en el sentido de forma desviada, si quieres, en la tradición aristotélica, ¿no? Forma desviada europea, corrupción europea, que a mí me parece un síntoma de barbarie extraordinariamente preocupante, ¿no? Antes hemos apuntado, y conviene insistir en ello, que Europa es, entre otras cosas, el continente donde se han dado los grandes hallazgos científicos y donde la prosperidad para la especie humana ha podido ser mayor gracias a eso. También con sus excesos cientificistas, tecnológicos, que yo sé que a ti te preocupan, y también por buenas razones, ¿no? Pero Europa está claramente, yo creo, frente a las otras dos hegemonías, ¿no? Particularmente la China, claudicando de ese espíritu y sustituyéndolo, y esto quizá podríamos decir que es hasta otra religión de sustitución, por una corrupción jurídica que se llama compliance, que se llama regulación, y todo eso con el nombre de la sostenibilidad, la justicia social, que se ha trasladado también de una manera corrupta a la esfera de lo privado y concretamente del emprendimiento, de la gobernanza de las corporaciones o de las empresas. Hace poco leía, quizá tú también has tenido noticia, de un maravilloso repaso que ha hecho Luis Garicano, bueno, que es una persona conocida, un economista español importante que tuvo un papel en el Partido Ciudadanos, en el mundo de ayer ya, que daba cuenta del alcance de estas regulaciones a propósito de los objetivos de sostenibilidad, de gobernanza, etcétera, y de cómo eso, por un lado, está frenando el desarrollo y está situando a Europa en una posición de desventaja y de subalternidad que nos debe preocupar, por lo menos a mí me preocupa, y por otro lado, generando una fabulosa maquinaria, negocio, que es básicamente captura de rentas para todo tipo de organismos, observatorios, despachos de abogados, toda la industria esta del compliance, ¿no? Y él daba incluso cifras concretas, ¿no? de no solo el coste económico, sino la increíble, colosal burocracia que esto está generando, ¿no? Y yo creo que este episodio, que no es episodio, sino más bien tendencia, es muy preocupante por razones de antieuropeísmo, ¿no? Sí, quisieras. Perfecto, muy de acuerdo. Venía un poco a la cabeza con estas reflexiones de Europa y la había olvidado, pero la he vuelto a releer. Una cosa que no sé si está escrita, pues una anécdota que se ha repetido, pero le pega bastante. Seguramente alguien la habrá contado. Parece que cuando Ortega y Gasset volvió ya de América, que había estado viviendo en Argentina un
tiempo, parecía que venía con la intención de establecerse en Europa, alguien le preguntó que por qué dejaba América y volvía a Europa. Entonces dijo una cosa que creo que no era solo una broma. Dijo, es que Europa es el único continente con contenido. Bueno, aparte de la broma, quizá ese contenido no sea originariamente europeo, como he estado más o menos diciendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ahora, si te parece, podemos pasar a intentar contestar algunas preguntas que han anticipado algunos de los que están asistiendo a distancia de este seminario, este diálogo. Y pues nada, si te parece, la voy leyendo. Si quieres intervenir, perfecto. Si no, te intento intervenir yo o los dos o ninguno. Vale. Bueno, una primera que procede de Eslovenia es que si puede Europa fortalecer su economía negociando con Rusia. Bueno, Europa se está dando cuenta a propósito como antes mencionaba, de la invasión de Ucrania, se está dando cuenta, y particularmente Alemania, de la enorme dependencia energética que ha venido manteniendo con Rusia y de cómo eso ha sido un arma de doble filo. Yo creo que, y además dado el contexto, bueno, esta es una cuestión más de geopolítica que yo a la que yo puedo responder como ciudadano, simplemente mínimamente informado, ¿no? Yo creo que el contexto geopolítico actual, después de la victoria de Trump, pues me parece que va a precipitar lo que probablemente se está alarmando desde hace algún tiempo, ¿no? Y es la negociación europea-ucraniana con Rusia a efectos de terminar una guerra, que es claramente una invasión, a mi juicio, ilegítima, ilegal, contraria al derecho internacional, como tantas otras, por otro lado, pero que me temo que no conduce a nada bueno, tampoco en su resistencia, habida cuenta de la presencia o de la posibilidad de la amenaza nuclear, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí pues Europa sí debería jugar un papel de más liderazgo del que hasta ahora ha podido ejercer. También porque, de nuevo, eso que llamamos Europa, como venimos diciendo desde el principio, son muchas cosas y muchas veces intereses muy contrapuestos, ¿eh? No son los mismos los intereses de Polonia que los de Eslovenia probablemente y otros países, ¿no? Gracias. Yo tengo en algunas cuestiones mi nivel de incompetencia es moderado, pero en otras ya es casi insondable. Entonces puedo comentar algunas cosas y quizá lo haga, aquellas que tengan nivel de incompetencia máximo, como podría hablar de cualquier otra cosa, bueno, que puede estar algo informado o no, pero me parece que sobre lo que has dicho no tendría yo por mi parte nada que añadir. Segunda pregunta, esta viene de España. ¿Esta crisis puede afectar a otras partes del mundo? Entiendo que se refiere a la crisis de los valores o esto que hemos estado hablando de las barbaries. Pues obviamente sí. Es decir, yo creo que vivimos en un mundo, esto es casi ya banal, insultante decirlo, insultante para la inteligencia media o incluso menos que media. Vivimos en un mundo, pues ahora mismo yo cojo mi teléfono y ayer me hacía gracia cuando, no sé si esto se va a emitir pronto, y cuando digo ayer quiero decir el día 3 de diciembre, que se produce esta especie de golpe de Estado o algo así, interruptus, en Corea del Sur. Y entonces uno abría, por ejemplo, el periódico de más tirada en España y al pie de la noticia firmaba un periodista en Pekín, ¿no? Y los acontecimientos se estaban produciendo en Seúl, ¿no? Entonces, claro, a este periodista que está destacado, dice, conectamos con nuestro corresponsal en Asia. Y entonces este corresponsal se ocupa de Corea del Sur, de la India, de Malasia, ¿no? A unas distancias, bueno, probablemente a este señor
le basta, como a mí en Madrid, o sea, todavía más distancia, pues abrir con el móvil y ver qué dicen. Bueno, entonces sí, claro, todas las crisis afectan ya a cualquier parte del mundo, ¿no? Y esta, desde luego. Sí, por otra parte, claro, estamos hablando de Europa. En otras ocasiones se habla más en general de Occidente. En realidad, yo creo que Occidente, aparte de Europa, claro, incluiría también América, tanto del norte como del centro, como del sur, y tal vez a otras partes más del mundo, pero vamos, Occidente está más o menos en esos términos. Muy bien, si esto es así, la crisis es muy parecida, hasta donde sé, en estos otros países, es decir, que yo creo que afecta a Occidente en general, aunque acaso no del mismo modo. Yo suelo intentar tener cautela sobre lo que pasa en otros lugares. Hombre, Europa es muy amplia y también hay otros lugares que no conozco bien, pero digamos que estoy más cerca. Pero no me gusta pronunciarme con mucha rotundidad sobre los problemas de otros países, me refiero a los profundos, ¿no? Porque se puede uno equivocar. Es posible que la crisis en Estados Unidos, que yo creo que también la hay, pero es de otro tipo, esta que hay ahora afecta quizá pues a la concordia, hay una división de la sociedad, una elección entre dos candidatos que la verdad pues no tiene que pensar en cuál será menos malo. Claro, casi no, en fin, era casi un canto a la abstención que tampoco resuelve nada, ¿no? Bueno, en cualquier caso, creo que afecta, claro, a otras partes. Pero lo que yo diría que en realidad, si hemos caracterizado correctamente, o al menos en parte, a Europa, claro, no es una crisis local, es una crisis que tiene una dimensión que afecta a estos valores y principios universales que estamos intentando defender y que no parece que gocen de muy buena salud fuera, ¿no? Ya si en la propia Europa hacemos dejación de lo que ha sido la tradición europea. Y, por cierto, yo saldría un poco al paso, porque lo he pensado mientras hacía este guión y tal. Claro, no hay algo conservador en esto, porque parece que estamos mirando al pasado, un pasado idealizado en alguna medida, un pasado clásico, ¿no?, al que volver. Bueno, pero también he subrayado mucho en la cuestión del dinamismo. Es que esa vuelta es lo que ha producido realmente la revolución científica, la técnica, la democracia, la ilustración, los viajes geográficos, la expansión de Europa, el crecimiento de la población y tantas cosas, ¿no? O sea, que es que no, o sea, que a lo mejor a veces mirando de dónde venimos, mirando el pasado, mirando lo que somos, pues es como podemos ir hacia otro lugar. Pero vamos, por contestar brevemente, sí. Yo quería añadir algo que se me ha quedado antes en el tintero, que tenía que ver con tiene que ver con la barbarie interior. Claro, nuestros bárbaros son también los responsables políticos en este momento. O sea, si hay, y creo que esto lo mencionabas ahora mismo muy pertinentemente a propósito de los Estados Unidos, si hay un desencantamiento, como dice un buen amigo mío, que se está produciendo por parte de la sociedad civil en general, occidental, por cierto, Occidente siempre ha incluido, por ejemplo, Australia, ¿no? Nadie diría que Australia no es Occidente, y en fin, y por razones geográficas pues choca, ¿no? Es por cómo algunos políticos señalados, no es la clase política, pero algunos políticos señalados ocupando puestos muy importantes, muy decisivos, que tendrían que dar ejemplo de ¿qué? No ya solo del cumplimiento estricto de la norma, sino de, hombre, participar de un cierto ethos, o sea, de algo en alguna medida extrajurídico, están traicionando ese ethos y, por tanto, generando ese desencantamiento, ¿no? Y podría poner el ejemplo obvio de lo que va a suponer la presidencia de Trump, en términos de autoindulto, que ya podía atisbarse antes de que bueno, quien era quizá la gran esperanza, era Joe Biden, decidiera indultar a su hijo. Claro, es que el desencantamiento es inmediato. ¿Por qué? Porque al final dices, bueno, ¿y dónde me refugio? ¿Dónde me refugio? Es decir, si el juego al final es consiga usted el poder con los medios persuasivos que sea, y una vez conseguido el poder,
sea usted eficaz pasando por encima de cualesquiera diques de contención, explícitos, implícitos o partes de una práctica, el edificio que hemos llamado imperio de la ley, que es el imperio de la ley incluyendo esas prácticas, se desmorona como un castillo de arena. Y eso es a lo que creo que estamos asistiendo a nivel global. Y eso tiene que ver con pactos espurios de legislatura, negociación de una amnistía a cambio de votos para poder ser investido. Eso tiene que ver con autoindultos, nombramientos no directamente ilegales, pero claramente contrarios a la práctica para las altas instituciones del Estado, que van a tener, por ejemplo, la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes. Entonces, claro, no nos puede extrañar esta barbarie que al final se traduce en, pues, una ciudadanía que dice, bueno, al final aquí, ¿quién es el más descarado? ¿Quién es el que puede ejercer dentro de esos márgenes mayor poder para lograr no sé qué fines, ¿no? O, bueno, pues si este es el juego, yo lo voy a jugar, pero no con la mano atada, claro. Y yo creo que esto es muy, muy grave y muy peligroso. Sí, tienes razón. Parece que esto, en cierto modo, ya son las consecuencias más visibles, más cara a cara de la barbarie, no son consecuencia de los males que, en cierto modo, estamos comentando. Y algo, que luego parece que a veces moralizamos mucho, a mí me parece que hay que moralizar, claro, ¿cómo no? Pero es que hay algo casi hasta previo, incluso, que es una cuestión de nivel. Es decir, al margen de las ideas que no tenga unas otras o ninguna, se iba a decir, si uno compara a dirigentes de un país, de un determinado partido, hace 20 años o 30 años y al actual, es pavoroso, pero como descenso de nivel. Y eso tiene que ver casi más con la cultura clásica griega que con el cristianismo, iba a decir, porque es que yo creo que eso cualquiera lo puede percibir. Es un problema de incultura, ¿no? Y claro que llevan gobernando, lo cité antes a McIntyre, ¿no? Que están en el interior e incluso gobernando. Efectivamente. En fin, eso bien que lo sabemos. Bueno, esta yo creo que casi está ya, pero bueno, viene de México. Y cómo afecta la situación europea al resto del mundo, y en específico América Latina, y considerando la elección de Estados Unidos por Trump. Pues yo creo que casi, no sé si quieres añadir algo. No, yo creo que o cambian mucho las cosas o me parece que vamos a asistir a unos años en los que, además, esta viene siendo la tendencia, ¿no? Europa pinta cada vez menos. Y creo que la victoria de Trump afecta a América Latina, obviamente, y sobre todo porque me parece que también Estados Unidos, al menos en el plano de la hegemonía cultural, si se quiere, va a predominar de nuevo. A mí uno de los efectos del resultado electoral en Estados Unidos, que no es que me alegre por eso especialmente, pero sí el chasco que se llevan un poco los que confunden toda la realidad o la mayor parte de la realidad, lo oficial, con lo que ellos conocen, lo que ellos perciben, ¿no? Y entonces, claro, esto les tendría que hacer pensar, no digo que sea bueno, pero que hay un mundo más allá de la costa este y de las universidades del oeste y de Hollywood y tal, que Estados Unidos no es solo eso, ¿no? Y lo que haya por ahí puede ser bueno o malo, te puede gustar más o menos, pero que es distinto. Y eso yo creo que es una enseñanza que deberían, al margen ya del descenso de nivel. Bueno, cuarta, procede de Colombia. ¿Cuál es el criterio constitucional de Europa que hace que se incline por opciones energéticas y de seguridad USA que en el fondo le resultan contraproducentes para su salud económica y su bienestar general? Pues yo aquí no sé si tengo mucho... Yo es que no sé si entiendo muy bien la pregunta por opciones energéticas y de seguridad. Supongo que... USA, ¿no? Yo entiendo la pregunta que Europa se inclina en cuestiones de energía y de seguridad por la alianza o por ir al hilo de Estados Unidos, y eso resulta contraproducente, según la pregunta, ¿no?, para su salud económica y su bienestar. Sería un error asociarlos más con Estados Unidos, entiendo. Pues es una pregunta, tampoco afirma. Pero lo que late en la pregunta yo creo que es que ¿por qué Europa hace eso, ¿no? ¿Por qué criterio constitucional? Pregunto. Hombre, Europa, yo ahí me pongo un poco en los zapatos de los estadounidenses. Bueno, ha estado jugando a esa alianza, pero un poco como el
como el convidado de piedra en el sentido más puramente económico del término, ¿no? Y de hecho Trump ya ha amenazado, y las amenazas de Trump yo creo que hay que tomárselas en serio, con dejar de pagar o incluso abandonar la OTAN, ¿no? Entonces, en términos de seguridad, pues probablemente Europa, y esto lo ha dicho nadie, en fin, alguien que no es muy sospechoso, que es el hasta ahora alto representante para la política exterior, ¿no? Josep Borrell, bueno, ha insistido, como otros, en que, bueno, Europa se tiene que tomar más en serio su seguridad interior y exterior, y eso significa, pues apostar más, sobre todo de resultas del contexto que mencionábamos antes de la invasión rusa, ¿no? Y en términos energéticos, bueno, ahí hay toda una conspiranoia también, ¿no? Incluso que llega hasta el punto de señalar que ha sido Rusia precisamente quien ha financiado los grupos ecologistas más extremos para que abandonemos la energía nuclear y otras posibilidades de descarbonización, y ahora nos damos cuenta del error que hemos cometido. Entiendo que por ahí va el amigo colombiano o amiga, y bueno, esto también compartiendo la incompetencia básica, pues es lo que podría yo aquí decir, ¿no? Quinta, proviene de Ecuador. ¿Cuáles podrían ser las soluciones a corto plazo para la crisis en Europa? Esta es la fácil. Esta es la fácil. Te la dejo. No lo sé. No, vamos a ver. Depende de qué crisis hablemos, ¿no? Pero si hablamos de la crisis en los términos culturales o espirituales que hemos venido hablando y que yo he querido plantear, creo que a corto plazo no hay soluciones. Pero en otras cuestiones, pues hombre, hay reformas a lo mejor de tipo político, institucional, que siempre son secundarias o superficiales, que se pueden paliar algunas cosas, algunos errores en las políticas, ¿no? Pero yo creo que si hablamos de la crisis real, no creo que se pueda solucionar a corto plazo, lo que no significa obviamente que no se pueda solucionar, pero es una tarea muy lenta porque es mucho el nivel de la barbarie que hemos estado tratando, y deshacer eso no es fácil. Aparte de que si se añade a la barbarie las agresiones a la libertad para criticarla, pues entonces la cosa sí se hace extremadamente difícil, ¿no? Y bueno, aprovecho también para decir una cosa un poco gráfica, pero que refleja lo que he intentado, algo de lo que he intentado defender aquí, y es que Europa, a veces es una cuestión de nivel, sí, pero también de desnivel, porque Europa es el nivel alto de Grecia, el judaísmo y el cristianismo, uno en el plano cultural general, otro en el plano espiritual, el religioso y moral. Lo cual no quiere decir que en Grecia y Roma no haya moralidad, por supuesto, y por otra parte el desnivel de la barbarie. Entonces, claro, de lo que se trata es de trabajar lentamente en favor del lado del clasicismo, si se quiere, ¿no? Y de lo que nos constituye realmente, o a lo que hemos querido que nos constituya, lo que hemos elegido y lo que está en peligro, ¿no? Y huir de la barbarie. Pero claro, esto es decir vaguedades. La respuesta a corto plazo, creo que no hay solución a esa crisis. Sobre todo si a corto plazo entendemos lo que parece que hay que hacer, algunas medidas que se puedan adoptar, ¿no? Yo, antes de empezar este coloquio tan interesante, le he preguntado a la inteligencia artificial sobre la crisis en Europa, y tiene razón, ¿no? Porque, o sea, lo que acabas de decir coincide plenamente con la respuesta que me ha dado el ChatGPT. La tengo aquí delante. Yo le he preguntado, ¿usted cree que la Europa está en crisis? Y entonces el chat responde: la situación en Europa puede variar mucho dependiendo del contexto específico, económico, político, social o medioambiental. Medioambiental figura mucho en las respuestas, ¿eh? Y luego dice: de todas formas, lo que sea una crisis puede ser subjetivo y puede depender de las perspectivas individuales y de las específicas regiones europeas. O sea que vamos bien. Vamos bien. Sí, no sé si alegrarme por la coincidencia, pero bueno, es natural, dado que para preparar esto he acudido al chat y hemos pensado lo mismo. Me he informado así de qué había que decir. Bueno, tenemos todavía unos minutos. Sexta, ¿creen que la crisis, esta pregunta en plural, luego tenemos que contestar los dos, por favor. ¿Creen que la crisis que sufre Europa es debido a que cada país que compone Europa ve de distinta forma lo que debería ser Europa? Proviene de España, la pregunta. Sí. Yo diría que sí. Sí, claro.
por supuesto, y como hemos insistido antes, pues los intereses son muy diversos y muy variados. Europa, como organización política, esto es una trivialidad decirlo, pero nace como una necesidad pragmática, básicamente. En el fondo, como nacen todas las comunidades políticas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sabemos en algún momento que nos irá mejor conviviendo y cooperando, ¿no? Y en esa medida, pues las perspectivas diversas y las tensiones que también hemos descrito, pues están siempre ahí. No podemos disolverlas, solo, como se dice ahora también en palabra odioso, lo siento, Ignacio, gestionarlas. Sí, yo no sé si lo que voy a decir es todavía un poquito más, no pesimista, pero es que yo no solamente es que lo vean de distinta forma en distintos países, es que yo no sé si la mayor parte de las llamadas opiniones públicas o de la gente en los países se plantea Europa como hemos hecho aquí, ¿no? Sospecho que no. A lo mejor habría que preguntarle también al chat si cómo ven los españoles, por ejemplo, cómo ven los ingleses la Europa, qué entienden por Europa, ¿no? En su mayoría. Supongo que algunos sí, enseguida, es muy tópico y acudir, claro, bueno, las fuentes de derechos romanos, el judaísmo, pero eso también está en otros lugares. ¿Qué es lo propio realmente? Incluso, sin hacer esa salvedad, es posible que algunos no lo planteen así, lo plantearán más bien pues la Unión Europea o Europa frente a otras regiones del mundo, o no sé, incluso la economía, o un espacio geográfico, nada, de tal país. Claro, decías tú antes una cosa curiosa, que es verdad, claro, San Agustín, norte de África, pero claro, San Agustín es ciudadano romano. Claro, entonces es que los ámbitos puramente geográficos a mí no me satisfacen mucho porque son muy arbitrarios. Claro, porque hablamos de cultura. Ahora a lo mejor donde nació San Agustín seguramente, no sé exactamente, creo que sí, sea musulmano en su mayoría. Bueno, ha cambiado culturalmente. O sea que claro, lo decisivo es en el ambiente cultural en el que uno vive, y luego ahí dentro del Imperio Romano había diferencias también, claro, pero de todas maneras, aunque sé que esto asusta a algunas mentes más conservadoras, yo creo que en parte del fracaso posible o cierto de Europa en su excesiva diversidad, porque a veces lo de la diversidad está sobrevalorado también, está en la cuestión de la lengua, ¿no? Claro, es que en Europa hay, no sé, si contamos dialectos, pues a lo mejor hay 200 lenguas, algo así. En América Latina ni pensemos, ¿no? Y siempre se ha lamentado la inexistencia de una lengua franca, como fue el latín en su momento. Bueno, yo creo que gracias a estos aparatitos no vamos a tener necesidad ni siquiera de que el inglés triunfe como única manera de homogeneidad, sino que en algún momento, quizá nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos probablemente sí, pues tendremos ahí un chip por ahí o un implante que nos permita entendernos sin necesidad de intermediación o de aprendizaje de otra lengua, que tiene sus inconvenientes, como no, pero creo que ventajas preponderantes, ¿no? Séptima, esta es, bueno, viene de Perú. Digo que me he interrumpido la frase, es interesante, pero es difícil quizá. ¿Qué consecuencias en los niños traerá esta crisis? Claro, una vez más, ¿qué crisis? Voy a intentar contestar, o contesta tú, sí, en función de la crisis de la que estamos hablando, ¿no? Pero ¿quieres...? A mí, yo siempre... Y la charla de hoy tenía este objeto y está muy bien, porque yo creo que hay problemas que se pueden identificar claramente y pensar un poco, ¿no? Pero yo creo que desde que era muy pequeño, desde que era niño, como nos pregunta este señor o señora de Perú, he oído la palabra, ¿no? Y hay una que era muy recurrente y sigue siendo, que es lo de la crisis del teatro. Yo creo que el teatro ha estado siempre en crisis. Yo no he conseguido entradas para ver Luces de Bohemia en el Teatro Español porque estaba todo vendido 4 meses antes y no eran baratas, digamos. Entonces yo también pondría un poco de sordina a veces, ¿no? A la sobreexposición de las crisis. Antes mencionabas, y lo he apuntado, porque también, claro, estos son, digamos,
fenómenos anecdóticos, no las elevaría a categoría, aunque también se pueden medir, ¿no? El interés por la ciencia. Bueno, uno de los libros más vendidos el año pasado, y además entre capas de gente muy joven, ha sido Maniac, de un señor que creo que es de origen chileno, pero criado en Holanda, y que ha escrito este libro, que es fácil de leer, pero profundo, sobre la historia de los físicos teóricos, que son muchos y muy interesantes, del siglo XX. Entonces, muchas veces también yo creo que hay ciclos, ¿no? Y tendemos a lo mejor a tener una mirada demasiado apresurada sobre la crisis o sobre la pérdida de valor o de interés por las humanidades, y de repente, por alguna razón que yo no sabría explicar, pues resulta que no es así. La Dana reciente en Valencia ha revelado que hay varios miles de jóvenes españoles que han dejado sus estudios, han dejado sus ocupaciones y se han ido a quitar fango. Y lo traigo a colación para, de nuevo, poner sordina sobre cómo está la juventud, de ociosa y de dedicada, pues no sé, a la telefonía móvil. Pues sí, no voy a decir que no, pero también hay esa otra realidad que muchas veces no estamos capturando bien con nuestro radar. Así que, ¿qué consecuencias los niños traen esta crisis? Pues no sé, oportunidades también, ¿no? Bueno, yo creo que tal como está planteada la pregunta, estamos ya un poco fuera de tiempo, tiene que ver con la cuestión educativa, ¿no? Yo creo que la discusión sobre, tampoco hemos hablado de la universidad al final, pero yo creo que del nivel académico no hay que exagerar tampoco. O sea, lo que pasa es que en términos comparativos, los que leen determinados libros o acuden a determinados espectáculos son pocos en proporción. Es decir, lo que ya era cultura de masas casi, en cierto modo, pues ahora se está volviendo a escindir la cultura de minorías, o si quiero, la cultura artística de masas, ¿no? Y hay una brecha, yo creo, y eso, claro, afectará a los niños y afectará a la educación. Yo no quiero ser tampoco pesimista. Yo tengo algunos alumnos en filosofía buenos, pero claro, cuando se habla de la preparación de nuestros jóvenes, creo que es alta, creo que es injusto las pocas oportunidades que tienen, pero también tampoco hay que pasarles demasiado. Sí. Muy buenos en idiomas, saben inglés como yo no lo aprenderé seguramente nunca cuando tienen 10 años, manejan las tecnologías, que es un disparate, y hay algunas excepciones que leen algún libro bueno, pero son más bien excepciones. Esta crisis pues tendrá ese tipo de consecuencias, yo creo que educativas. Leo las dos últimas preguntas con la intención de, más que nada, ya que las tenemos, y además por respeto a los que la han hecho, pues leerlas y ver qué podemos decir. De Colombia, ¿está en crisis la influencia filosófico-cultural europea en otras regiones del mundo? Y la última, leo ya las dos. Has hablado tú antes de las fronteras y esta vuelve a... Como parte de la solución de esta crisis, ¿se contempla un mayor proteccionismo y control férreo de fronteras? Yo creo que esta pregunta plantea más una cuestión, digamos, económica y de desarrollo económico y social. Dime tú, Pablo. Bueno, con respecto a la anterior, bueno, yo creo que ya la hemos respondido en alguna medida. Yo creo que sí, que esa influencia filosófico-cultural está en crisis. O está diluida, o digamos, Europa en eso ha perdido hegemonía, y también, de nuevo, me parece que por razones bien europeas, ¿no? Porque, bueno, pues nos hemos hecho más cosmopolitas y eso está muy bien. O sea, que si son influyentes ahora otros, pues bienvenido sea, siempre que, en fin, nos enriquezca, nos permita seguir desarrollándonos como agentes morales, como, en fin, como ciudadanos, como seres humanos. Yo creo que la crisis europea, o la crisis de los valores europeos, tiene mucho que ver con el proteccionismo. Y esto me permite decir, cuando se dice, bueno, es que ha triunfado, llega de nuevo el liberalismo con Trump. No, por lo que parece, lo que llega es de nuevo el cierre de fronteras. Y creo que eso es un síntoma de la crisis en su sentido más problemático, ¿no? Entre otras razones porque, como dicen algunos economistas solventes, ese mayor proteccionismo frente a China y demás es una carrera, de nuevo, que nos perjudica a todos, ¿no?
Sé que está ahora mismo en auge, también en Europa, obviamente. Algunas fuerzas europeas han hecho bandera de eso, el antiglobalismo. Bueno, yo creo que es en algunas de sus vertientes una mala idea, una mala solución. Bien, yo sí, siendo coherente con lo que he defendido, para mí el problema no es que deje de ser europeo, que Madrid, Roma, Viena o Berlín, ¿no? Porque la Europa es una idea que no es geográfica en ese sentido. Si desapareciera, si Roma ya no estuviera en Roma, por decirlo así, sino en otro lugar, pues bendito que esté en otro lugar, me parece perfecto. Lo malo es que no esté en ninguno, claro, eso sí que sería un poco lo terrible. Bueno, y yo iba a terminar, pero no, la última palabra la tienes tú. Yo solamente quería decir una cosa que es un poco a modo de conclusión, con un puntito de, no sé si gracia no tendrá ninguna, pero bueno, sí, yo qué sé. He defendido un poco la necesidad de los bárbaros. Eso sí, quería concluir diciendo que los bárbaros son necesarios, pero siempre que no venzan, claro. Bueno, termina. Bueno, voy a terminar con una anécdota muy manida que probablemente tú, Ignacio, conozcas, y es aquella ocasión en la cual Herbert Hart, uno de los teóricos y filósofos del derecho más importantes del siglo XX, fue invitado a la Universidad Complutense de Madrid a recibir un premio, y cuando le tocó dar las gracias dijo: tengo dos discursos, uno largo y otro corto. El corto es gracias, el largo es muchas gracias. Bueno, entonces yo rectifico un poco. Muchísimas gracias, Pablo. Nada. Bueno, Un placer. Bueno, muchas gracias a todos. Están en la distancia, que da una sensación un poco extraña, pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias.